muy buenos días. Qué gusto poderlos saludar en esta mañana y que podamos encontrarnos otra vez hoy como familia. Para iniciar, como siempre lo hacemos, vamos a leer un salmo. Hoy quiero que revisemos el Salmo 84. Y quisiera que fuera el Salmo 84 porque yo creo que es pertinente frente a lo que hemos estado viviendo en estos días y el anhelo que tenemos de encontrarnos con el Señor y estar también juntos otra vez. Salmo 84 dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Qué hermosa palabra. Qué recuerdo tan bello nos trae de reunirnos juntos a alabar y a estar unidos delante del Señor, pero también nos invita a buscarlo y a estar en su presencia permanentemente. Vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a escuchar la alabanza y vamos a escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros.
Sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno. Gracia sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días. Nuevamente es un privilegio poder tener la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Es algo inmerecido, pero a Dios le plació usar hombres imperfectos para dar a conocer su palabra perfecta. Hoy, sin duda alguna, será un día también muy especial, donde tendremos un mensaje de parte del Señor y que sin duda alguna va a transformar nuestras vidas, nos va a ayudar a vivir de la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. El mensaje de hoy está centrado en el libro de Marcos, capítulo 6, de los versículos 14 al versículo 29. Vamos a orar para que sea el Señor dándonos toda la plenitud del gozo por escuchar su palabra. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos dé la posibilidad de comprender el mensaje, que Él sea el que nos ayude a comprender y que Él sea el que transforme nuestras vidas. Que sin duda alguna hoy sea un día muy especial en nuestras vidas como cristianos, como hombres y mujeres de fe. Padre, a ti venimos, Señor, hoy a presentarnos para pedirte que nos hables. Te rogamos, Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, ayudándonos a comprender tu palabra, ayudándonos a entender tu mensaje, ayudándonos a poner por obra la enseñanza que hoy nos dé. Nos presentamos delante de ti, Señor, también pidiéndote perdón. Te pedimos perdón por tantas cosas que hemos hecho, Señor, y que no han sido agradables a tus ojos. Te rogamos que perdones aquella palabra que salió, aquel pensamiento, aquella actitud, Señor, y que sin duda alguna ofendieron tus ojos, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Toma, por favor, control absoluto de mi humanidad pecaminosa y ayúdame, Señor, a ser instrumento útil en tus manos, que cada palabra que hoy sea predicada sea bajo tu control, bajo la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, querida iglesia, para comenzar, quiero mencionarles algo que realmente es preocupante. Es muy preocupante aquí en nuestro país, y es que Colombia se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Nada justifica lo que está ocurriendo últimamente en nuestro país.
Últimamente se persigue e incluso se llega hasta quitar la vida a otra persona y nada lo justifica. En muchos casos la vida se pierde por denunciar, por sacar a la luz el accionar, por ejemplo, de los actores armados, como también por dar a conocer aquellas verdades sobre abandono y negligencia que tiene el Estado en algunas regiones del país. Pareciera que la mayor ofensa para alguno es que se le confronte las malas acciones que tiene. No nos gusta en Colombia, y yo creo que en ninguna parte del mundo, pero parece que no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Se puede correr un riesgo muy alto al hacerlo. Se puede terminar inclusive siendo asesinado. Esa es la situación que están viviendo nuestros líderes en el país, los líderes sociales aquí en Colombia, que no se amedrantan aunque saben que se juegan la vida. Es algo terrible en nuestro país. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál cree que es la razón por la cual estos líderes corren semejante riesgo? ¿Por qué razón será que los líderes en Colombia, los líderes sociales en nuestro país, corren tan alto riesgo? Es más, no solamente el riesgo de sus propias vidas, sino también el riesgo de sus propias familias. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual estos líderes sociales, sabiendo que pueden perder su vida, sabiendo que sus propias familias pueden sufrir consecuencias, pero ellos siguen adelante y no se amedrantan en mostrar la verdad? No sé usted, pero yo pienso que no es por dinero, pienso que no es por la fama. Mi conclusión es que ellos arden, ellos están poseídos, ellos están controlados por una misión que valoran tanto que de ser necesario sacrifican sus propias vidas. Hoy veremos el caso de un hombre que sufrió una muerte violenta por ser fiel a una misión más grande que la de estos líderes sociales, una misión más sublime, una misión más trascendental. Vamos a conocer hoy la historia de un hombre del cual nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 11 que entre los nacidos entre mujer no se ha levantado nadie mayor que él. Estoy hablando de Juan el Bautista, cuya misión fue dada por Dios mismo, y la misión fue preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Como les dije en un principio, la enseñanza va a estar centrada en el texto del libro de Marcos, del capítulo 6, versículo 14 al versículo 29. Vamos a leerlo en Reina Valera, voy a leer. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno,
en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto, los discípulos de Juan vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Este texto es muy rico en enseñanzas, pero para poder comprenderlo es necesario que nosotros tengamos en cuenta algo. Es importante nosotros entender algo para poder al final comprender el por qué está este texto. Observen algo. Antes, en el mismo capítulo 6, del versículo 7 al 13, está la historia, o en Marcos está narrando, cuando Jesús tomó a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, les dio autoridad para echar fuera demonios, para hacer milagros, y además de eso los envió de dos en dos para que ellos fueran y predicaran. Les envió una misión. Eso está en el capítulo mismo 6, versículo 7 al versículo 13. Pero también vemos que después de esto, después de nuestro texto que tenemos para el día de hoy, versículo 6 y versículo 30, es cuando narra Marcos que los discípulos vienen y ahora empiezan a hacerle a Jesús una narración de todo lo que han hecho. Es decir, le están entregando un informe de todo lo que habían hecho en la misión que les había dado. Y el texto que tenemos hoy es un texto que está en la mitad de esta narración, en la mitad de la narración de haber enviado Jesús a sus apóstoles a una misión y luego ellos venir y entregarle a Jesús el reporte. Y precisamente en la mitad está el texto de la muerte de Juan el Bautista. Pareciera que nada tiene que ver esto con los discípulos. Pareciera que como que esto está fuera de lugar. ¿Qué tiene que ver la muerte de Juan el Bautista con el envío de los discípulos por parte de Jesús a hacer esta gran misión de predicar el Evangelio y hacer milagros en su nombre? Pero querida iglesia, recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, por el único y perfecto Dios. Nada de lo que hay aquí consignado tiene error. Sin duda alguna hay una razón que al final de la prédica de hoy, con toda seguridad vamos a entender por qué este texto está en la mitad. Es como un paréntesis que ha hecho Marcos en la narración de lo que los discípulos estaban haciendo en una misión enviada por Jesucristo. Entonces, al final, con toda seguridad sabremos por qué este texto de la muerte de Juan el Bautista irrumpe en la narración de lo que los apóstoles estaban haciendo en esa gran misión. Vamos a nuestro texto. Primer versículo, versículo 14. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Primero es importante saber quién era Herodes. Este no es Herodes que encontramos en Mateo 2 del 13 al 18.
En Mateo 2, del 13 al 18, encontramos a Herodes el Grande, el papá de este Herodes. Era una familia donde Herodes el Grande tenía 4 hijos. Y Herodes el Grande es aquel del cual narra Mateo 2, 13 al 18, que fue el que mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años, buscando entre ellos poder asesinar a Jesús, ya que para él se había convertido la promesa de que llegara el Mesías en alguien que podía poner en riesgo su reinado, su gobernación, su gobernancia. Ese fue Herodes el Grande. Este Herodes el Grande tuvo 4 hijos y entonces pidió al emperador de Roma que le permitiera dividir toda la región que él gobernaba en 4 partes, para darle una parte para que la gobernara cada uno de sus hijos. Así es que Herodes, del cual se está refiriendo el texto del día de hoy, es Herodes Antipas, uno de sus 4 hijos, que no era rey específicamente, él era un tetrarca, es decir, el gobernador de una de las 4 partes en las que se había dividido la región que gobernaba su padre. El rey Herodes es entonces Herodes Antipas, que no era rey, pero él se hacía llamar rey, él quería ser rey. Tal vez Marcos, de una manera irónica, por eso escribe el rey Herodes, pero realmente era un tetrarca, un gobernante de una región que le pertenecía en sí al reinado del emperador de Roma. Eso es importante tenerlo en cuenta para no confundir. Ahora, ¿por qué la fama de Jesús se había hecho notoria? Sin duda alguna, por los milagros que nosotros vemos en todo el relato de Marcos, desde el capítulo 1 hasta ahorita el capítulo 6, sin duda alguna, los milagros de sanidades, de expulsar demonios, eran lo que había hecho que la fama de Jesús se expandiera por todas partes. Sin embargo, de manera literal, sí vemos que esto era más notorio. Capítulo 1, versículo 28. Después de que Jesús libera a un hombre con espíritu inmundo, dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Capítulo 1, versículo 39. Jesús predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea echaba fuera demonios. De tal manera que cada evento que Jesús hacía, eso iba expandiéndose la fama de lo que él estaba haciendo. Predicaba como quien tiene autoridad, tenía poder para echar demonios fuera, tenía poder para sanar, sanó a un paralítico también. Adicionalmente a eso, vamos a ver que cuando envió a sus discípulos a la gran misión, esto contribuyó también para que se expandiera su fama. Los discípulos, cuando fueron por toda la región de Galilea a predicar en cada sitio donde ellos llegaban, ellos predicaban, pero la fama no la tomaban ellos, la fama era para Jesús. Es evidente que sus discípulos no se exaltaban a sí mismos, aunque tenían la autoridad, la misma autoridad que Jesús les había dado, honraban a su Señor. Asimismo, nuestra predicación tiene que exaltar a Cristo. La fama no puede ser para el pastor, sino para nuestro Señor y Salvador. Hermanos, amen a sus pastores, pero exalten a Cristo. Cristo tiene que ser exaltado en cada una de las predicaciones, sea desde un púlpito o sea cuando usted le predica el evangelio a una persona uno a uno. La fama de Jesús se había extendido. Sin embargo, lo interesante es ver que en el versículo 15 y 16, a pesar de la fama de Jesús, no le reconocían como Jesús. Unos decían que era un profeta. Otros decían que era Elías, porque los judíos estaban esperando que Elías volviera. Elías no había muerto y estaban esperando que regresara, según Malaquías 4:5. Y tal vez un poco de conciencia que quedaba aún en Herodes fue lo que lo llevó a decir, pienso que él es Juan el Bautista, el que yo decapité y ahora ha resucitado. Es interesante que este hombre, en medio de la fama de Jesús y haber pensado quién es este, recuerde, venga a su mente
tal vez tenga una pizca de conciencia y le recuerde que este es Juan el Bautista, el que él decapitó y ahora ha resucitado. Queridos, hay una voz que no podemos callar. Es una voz que no se puede acallar en nuestro interior y es la voz de nuestra conciencia cuando grita desde lo más profundo de nuestro ser que hemos pecado. Tal vez esa luz de conciencia era la que le estaba llevando a Herodes a pensar, este puede ser Juan el Bautista. Este es Juan el Bautista sin duda, el que yo decapité y ahora ha resucitado y por eso hace tantos milagros este hombre, pero no reconocieron la fama de Jesús. Ahora, veamos cuál fue la razón por la cual Herodes Antipas había asesinado, había decapitado a Juan el Bautista. Las razones están en los versículos siguientes. ¿Qué había sucedido? Antipas había tomado por mujer a Herodías. Herodías era la esposa de su hermano Felipe. Y según el historiador Josefo, Herodías también era sobrina de Antipas. Es decir, Herodes había violado la ley de Jehová gravemente. Vemos en Levítico 18, el 6 y el 16, y en Levítico 20 y 21, que el Señor había dejado muy claramente que ninguno podía tomar por mujer a la esposa de su hermano. Eso era abominación ante los ojos del Señor. Y Antipas había violado esta ley que había dejado el Señor. Él había tomado por esposa a la mujer de su propio hermano. Herodes, como el rey David, no solo deseó la mujer de su prójimo, sino que también se la quitó y además era su propia sobrina. En otras palabras, Herodes tenía una relación de incesto con su sobrina Herodías. Ante esta abominación, Juan, el siervo fiel del Señor, no le quedaba más que hacer sino denunciar el pecado que veía en Herodes. Como los líderes sociales, no se puede quedar callado, aunque éste le pudiera costar la muerte. El Bautista está ante la máxima autoridad de la región de Galilea, el tetrarca Herodes Antipas, que se hacía llamar rey, el que tiene el poder para quitarle la vida. Y Juan, sin dudarlo un segundo, confrontó el pecado de este gobernante. Y aquí hay una enseñanza muy interesante, querida iglesia. Hoy muchos se abstienen de mostrarle a otro que está en pecado. Y lo hacen por no incomodar al otro. Lo hacen porque de pronto se puede perder la amistad. No quieren molestar al otro, no lo quieren incomodar, no le quieren mostrar que está en una actitud pecaminosa, que le está fallando al Señor. Mucho menos se atreven a confrontar a una autoridad como lo hizo Juan el Bautista. Qué peligroso es esto, queridos. Qué peligroso es tener miedo de confrontar el pecado a una autoridad. Hay casos en que se puede ver que el pastor de la iglesia, no me refiero a esta iglesia, que el pastor en general de una iglesia X puede estar abiertamente en pecado y no lo confrontan por temor a las represalias. Querida iglesia, una muestra de amor es llamar a un hermano al arrepentimiento. El pastor es otra oveja en proceso de crecimiento en el Señor. Juan el Bautista, a costa de su propia vida, sabiendo que estaba confrontando el pecado de un hombre poderoso, no dudó por un segundo y lo confrontó. Y esto lo llevó a ganarse dos cosas. En el versículo 17 vemos que fue encarcelado y encadenado por orden del mismo Herodes. Y vemos en el versículo 19 que además de eso cosechó el odio de Herodías, la mujer de Herodes, quien lo acechaba y deseaba matarlo.
Las consecuencias de haber confrontado el pecado le trajeron estar encarcelado y ganarse el odio y el deseo de matarlo por parte de esta mujer. Aquí tengo una pregunta para hacerle. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le muestra que está equivocado? Cuando alguien le muestra que ha pecado. ¿Acaso responde, gracias? Uy, le agradezco tanto, estoy tan feliz y agradecido con usted y con el Señor de que me haya confrontado. ¿Responde de esa manera, con agradecimiento y felicidad? ¿O se siente incómodo y hasta se le daña el día porque le han confrontado con su pecado? No sé usted, pero a mí sí me pasa eso. Pienso que todos, o por lo menos la mayoría, reaccionamos de esa manera. Nos incomodamos y hasta se nos daña el día. Hoy molestan las prédicas que hablan de no pecar, las prédicas que hablan de santidad. Dicen que son prédicas muy duras. Hoy muchos desean que le rasquen el oído. Hoy muchos desean escuchar mensajes de cómo Cristo murió para ser feliz. Hoy muchos desean escuchar mensajes de cómo Cristo murió para no sufrir, de cómo Cristo murió para vivir como es digno de un rey. Querida iglesia, estas prédicas no son para molestarlos. Estas prédicas es por amor. Quien ama desea que la otra persona viva bien delante de Dios, corrija su camino y reciba las bendiciones prometidas. Es lo mismo que hizo Jesús. Quien ama, corrige. Ahora, aunque Herodías quería matar a Juan, no podía hacerlo. Y vamos a ver la razón por la cual Herodías no podía matar a Juan el Bautista. Lo vamos a ver en el versículo 20. La razón es la siguiente: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. La razón por la cual Herodías, aunque acechaba a Juan para matarlo, no lo lograba, era porque el mismo Herodes lo guardaba a salvo de ella. Dice en nuestra escritura que Herodes le temía a Juan, pero quiero hacer una aclaración. No es, en el original no es que le tenga miedo, en el original quiere decir que Herodes tenía respeto por Juan, porque lo consideraba un hombre justo, un hombre santo, es decir, un hombre de Dios, y hasta a Herodes le gustaba las prédicas que Juan le daba allí en la cárcel. Pero no quiero que se confunda pensando que Herodes era un poquito bueno, por eso escuchaba las prédicas de Juan. No. O que estaba casi por convertirse, o que tal vez a Juan le faltó insistirle un poco más. De ninguna manera. Herodes reflejaba lo que Dios dice en Ezequiel 33, versículos 31 y 32. Escuchen lo que dice Jehová allí. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Eso era lo que le pasaba a Herodes. Herodes tenía respeto por Juan porque lo consideraba un hombre de Dios. Es más, escuchaba con atención lo que él le decía, pero no lo ponía en práctica. Estaba sucediendo lo que Dios había anunciado en Ezequiel. Para él era el canto delicioso de alguien, pero no le prestaba realmente atención para poner por obra. Queridos, igual puede pasar con alguno de ustedes, que vienen a la iglesia, escuchan una y otra prédica, pero saben que están en pecado,
han decidido no abandonarlo, no se arrepienten, no se entregan de lleno al Señor y solo son oidores de la palabra. Que no nos pase lo que le pasaba a Herodes, que somos solamente oidores y no hacedores de la palabra. Dice el Señor Jesucristo, si me amas, obedecen, ponen por obras mis palabras. Ahora, Herodías le acechaba a Juan y no podía matarlo porque Herodes lo cuidaba. Sin embargo, se presentó la ocasión. Se presentó la ocasión perfecta para que Herodías pudiera tomar venganza. Vamos a leer versículos 21 al 27. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Herodes cumplía años y obviamente con sus ínfulas de rey, aunque no lo era, mandó llamar a los principales gobernantes, a los más altos dirigentes, y con todo eso hizo una gran fiesta, y allí fue la gran oportunidad que tuvo Herodías para vengarse de Juan. Escuchen lo que sigue. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hagamos un pare aquí. Observen lo siguiente. Imagínense ustedes, hay una gran fiesta, mucho licor, mucho vino, mucha comida, y en medio de esta gran fiesta entra la hija de Herodías. Parecía que era una muchacha muy joven y posiblemente muy hermosa, y empieza a hacer una danza, a hacer un baile, posiblemente un baile erótico. ¿Y por qué decimos que posiblemente? Porque cuando Herodes la vio, dice que le agradó, pero este agradó en original significa que sintió excitación sensual cuando la vio. Es decir, al ver los movimientos de esta mujer, al ver la danza de ella, Herodes cae en otro pecado, además de todos los que tenía acumulados. Deseó esta mujer, la hija de su propia esposa. Recordemos que el Señor Jesús en Mateo 5:28 dice que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón ya ha cometido adulterio. Al cúmulo de pecados que traía Herodes, no solamente le quitó la esposa a su hermano, no solamente tenía una relación incestuosa con su propia prima, sino que ahora además de eso deseaba la hija de su propia mujer. Era un hombre perverso. Pero de esto se aprovechó Herodías, porque este hombre en medio de todo esto le ha ofrecido a esta joven que le puede dar, inclusive le jura que le puede dar hasta la mitad del reino. Pídeme lo que quieras. Queridos, cuando usted permite que la lujuria llene su mente y alcance su corazón, eso le lleva a actuar neciamente. Es capaz de tirar todo por la borda con tal de conquistar lo prohibido. Algunos gastan todo su sueldo, le compran a su amante lo que no le dan a su cónyuge, descuidan la responsabilidad de sus hijos y hasta abandonan el hogar. El pecado lleva a la estupidez. Se empieza con un poco. Es como beber una gota de veneno cada día. Usted cree que no le hará daño y al final le mata. Una mirada, un roce de manos, luego una salida y termina mal. Huya. Huya si ese es su caso. Busque consejo.
Eso fue lo que le pasó a Herodes. Cada vez caía más bajo, cada vez se enredaba más con el pecado. Y esta fue la oportunidad que tuvo Herodías para tomar venganza, de Juan. Porque la muchacha inmediatamente sale a correr donde su madre y le dice: mami, puedo pedir lo que quiera, ¿qué pido? Y ahí aprovechó Herodías y le dice: pide la cabeza de Juan. Ahora, hay algo importante que observar acá. Esta era una familia ejemplar, pero ejemplar de pecaminosa. La joven entró prontamente al rey, versículo 25, y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esta joven también era perversa. Esta joven tal vez, sin duda alguna, había recibido toda la influencia de su madre, quien también era malvada. Ahora, esto nos lleva, queridos, a reflexionar qué influencia estamos dando a nuestros hijos. Los hijos son el reflejo de lo que nosotros como padres les enseñamos, con lo que le decimos y cómo actuamos. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? Este es el reflejo. Esta mujer, la hija de Herodías, era el reflejo. Actuó tal y como sin duda alguna su madre le había enseñado. El rey se entristeció, pero a causa de que había jurado y de los que estaban con él, es decir, el qué dirán, muchas veces el qué dirán, aunque sabemos que lo que vamos a hacer es incorrecto, el que dirán nos afecta tanto que terminamos haciéndolo. A causa de los que estaban con él, no quiso desechar lo que había ofrecido, y enseguida envió a un guardia y mandó que fuesen y trajesen la cabeza de Juan. El guardia fue y decapitó en la cárcel a Juan, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha fue y se la entregó a su madre. Juan sabía que este podría ser su fin, pero no cayó ante el pecado que estaba cometiendo el gobernante. Pero miren, hay algo interesante. La valentía de Juan es la valentía que muestran también sus discípulos. Versículo 4. Los discípulos de Juan también desafiaron al gobernante. Ellos sabían que podían correr el riesgo de perder su vida o de por lo menos quedar en la cárcel, pero ellos vinieron, los discípulos tomaron el cuerpo de Juan y se lo llevaron a un sepulcro. Sin duda alguna, los discípulos de Juan compartían con él la misma convicción de no temerle al hombre que es capaz de matar el cuerpo. Ellos le temían a Dios, que puede matar el alma y la puede enviar al infierno, según Mateo 10:28. El temor a decirle la verdad a otro que está en pecado, es pecaminoso, porque al que le tenemos que tener temor es a Dios y únicamente a Dios. Querida iglesia, ¿recuerdan la pregunta que hicimos en el principio? ¿Por qué este texto está en medio de la narración que Marcos hace de que Jesús había enviado a sus apóstoles a hacer la misión y luego ellos vinieron a entregarle el reporte, y esto de la muerte de Juan está en la mitad de esto? ¿Cuál sería la razón por la cual Marcos hizo un paréntesis y metió aquí la historia de la muerte de Juan el Bautista? Esta es la respuesta. Jesús está entrenando a sus discípulos. Jesús está discipulando a sus apóstoles. Y con esta historia lo que les da es una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Esto les puede pasar a ustedes.
A ustedes les puede pasar esto mismo que le pasó a Juan el Bautista. Pero recuerden que Marcos también fue escrito para una audiencia, por allá por el año 65 más o menos, los discípulos que ya estaban siendo perseguidos, que ya estaban sufriendo por causa del Evangelio. Y este es un mensaje, es una enseñanza, primero, para los mismos discípulos de Jesús, donde les dice, esto les puede pasar a ustedes, esto hace parte del entrenamiento, conozcan lo que le pasó a Juan, porque eso mismo sin duda les va a pasar a ustedes, a todo el que me siga. Y es tremendo porque al final, a excepción del apóstol Juan, todos murieron martirizados. Posiblemente usted se puede estar preguntando, ¿de qué le sirvió a Juan el Bautista ser fiel a Dios si terminó decapitado? Y yo le pido, no piense que Juan perdió, de ninguna manera. Por lo contrario, todo lo contrario, Juan ganó, porque se encontró con su muerte, se encontró con su verdadero Señor, con el verdadero Rey. Fue firme en la fe y Dios lo premió con el cielo. En cambio Herodías y su hija, aunque siguieron en la fiesta celebrando su pequeña victoria, su gozo fue temporal. Ellos perdieron el cielo y recibieron el castigo divino, tal como lo dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Escuchen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Escuchen bien, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Juan no perdió. Juan no perdió. Juan ganó. Juan ganó el cielo. Juan ganó no solamente el cielo, sino vivir eternamente al lado del verdadero Rey. Mientras Herodes deseaba ser rey de un pedazo de tierra, Juan fue recompensado viviendo con el único y verdadero Rey de todo el universo, Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos, la salvación es gratis, la salvación es por gracia, pero vivir como cristianos, predicar la verdad, tiene un costo. El disgusto de amigos, el disgusto de familiares, tal vez perder a algunos amigos, posiblemente perder el empleo porque nosotros no hacemos cosas ilegales, inclusive el costo de ir a la cárcel porque las leyes cada vez ponen más trabas para hablar de la verdad del Evangelio, e inclusive ser cristiano puede conllevar perder la vida. ¿Está usted dispuesto? ¿Quiere pagar el costo? ¿Conoce usted la verdad del Evangelio? Esta es una verdad. Queridos, hoy hago dos llamados. El primero, a usted que ha entregado verdaderamente su vida a nuestro Señor Jesucristo. El llamado es a vivir con valentía como Juan el Bautista. Recuerde que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En usted mora la plenitud de Dios a través de su Santo Espíritu. Usted es morada del Santo Espíritu de Dios. Si los líderes sociales están dispuestos a dar su vida por causas nobles, nosotros tenemos una misión más alta, más sublime, más trascendental,
más perdurable, llevar el Evangelio que salva vidas. La misión que Cristo nos ha dado tiene recompensa en esta vida, la compañía y la bendición de Dios, pero también tiene recompensa después de la muerte, la promesa de la resurrección para vivir eternamente con nuestro amado Señor Jesucristo. Nada se compara con esto. Queridos, no podemos decir que nuestra vida no tiene sentido. La vida nuestra tiene un gran sentido. Hay un gran motivo por qué gastar bien los años que nos queda. Prediquen el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, a toda criatura. Esa es la gran misión, cueste lo que cueste. Vivir como cristianos es lo que nosotros tenemos que hacer y pagar el costo. Pero también hago otro llamado. Y el llamado es a usted. Sí. A usted que ha venido a la iglesia por mucho tiempo o hace poco tiempo, que ha escuchado el mensaje del Evangelio, pero que aún no ha entregado verdaderamente su vida a Jesucristo. El llamado es a que reconozca que es pecador. El llamado es a que entregue su vida de todo corazón a Dios. El llamado es a que acepte que Jesús se sacrificó por amor a usted y para reconciliarlo con Dios el Padre, para que usted haga parte de su pueblo, para que ahora usted pueda ser llamado hija, hijo de Dios y haga parte del reino eterno celestial. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le ha hablado el mensaje hoy? Yo le invito a que usted medite por un momento. Deje que el Espíritu de Dios le hable. ¿Qué le ha dicho Dios el día de hoy? ¿Qué de toda esta enseñanza sabe usted que es para usted de parte de Dios? ¿Qué decisiones va a tomar a partir del día de hoy? ¿Cómo va a vivir su vida del Evangelio? ¿Cómo va a vivir su vida cristiana a partir de hoy? ¿Qué decisión va a tomar usted que como Herodes le ha gustado escuchar la palabra, pero no la ha obedecido? ¿Qué decisiones va a tomar? Yo le invito a que reflexione en su vida y a que tome decisiones a partir de hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido confrontante. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser valientes como Juan, a vivir, Señor, la vida cristiana, la vida de fe, Señor, tal y como tú la has vivido, Señor. Por gracia fuimos salvos, pero tú nos recuerdas hoy que hay un precio para vivir en rectitud, Señor. Recuerdo tus palabras: que no me ama más que su propia vida no puede ser mi discípulo. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, a seguir este ejemplo de Juan, Señor, a vivir el Evangelio de manera recta, Señor. Pero también te suplico que tu misericordia alcance a aquellos que aún no han entregado su vida a ti, a aquellos que han escuchado el Evangelio, que les ha parecido inclusive bonito, interesante, que se satisfacen con venir a la iglesia, pero que no han entregado su vida realmente a ti. Señor, clamo porque tu misericordia también les alcance a ellos y que los hagas parte de tu pueblo, de tus hijos, de tu familia. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Queridos, que la paz del Señor le acompañe y que esta palabra que hoy nos ha dado a usted y a mí nos quede en lo más profundo del corazón, transforme nuestra mente y nos lleve a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dios les bendiga.